Bienvenidos a este episodio más, una vez más, La Ciencia Detrás del Deporte. Hoy vamos a hablar de el maravilloso deporte del tenis. No sé si tú conozcas algo de este deporte. Amigo, muy buen deporte el que tenemos el día de hoy. No conozco mucho en su totalidad, he querido practicarlo así como todos los deportes que hemos hablado anteriormente, si soy muy honesto, pero este deporte me gusta mucho, se me hace un deporte muy bonito, muy bello, muy complicado hasta cierto punto. Sí, yo en mi caso tampoco he practicado tenis, he practicado pádel, que bueno, muchos dicen que es una variación del tenis en corto, son distintas reglas, pero bueno, puede ser algo similar en ciertos parámetros. Así es, y en este episodio vamos a hablar un poco y romper la idea que se tiene acerca del tenis, ya que no solamente es técnica, sino talento. Hoy vamos a estar explorando qué pasa detrás de cada golpe, la física, biología, psicología, porque cada vez que alguien hace un saque en este deporte hay muchísima más ciencia de lo que realmente parece, como en todos los deportes que hemos analizado. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar con la física del tenis. Empecemos con lo básico, la pelota. Amigo, ¿alguna vez ya has tratado de hacer un saque con la pelota de tenis? Lo he intentado en el pádel, pero digo, como la raqueta en este caso, bueno, la pala, que es en el pádel, es muy distinto a una raqueta de tenis, pues la sensación no va a ser la misma, porque en este caso la pala es fibra de vidrio, mientras que la raqueta, pues al final son cuerdas, ¿no? Aunque es la misma pelota con la que se juega, es una diferencia entre un material de la raqueta y el material de la pala. La verdad es que yo un día traté de hacer un saque con la pelota de tenis y, o sea, si no mides la fuerza de la pelota, sale volando y es a lo que quiero llegar a hablar, porque cuando un jugador golpea la pelota o la bola, como algunos lo conocen, entra en los principios de la velocidad, la fuerza y el efecto. Uno de los más importantes es el efecto Magnus. Volvemos a hablar del poderoso Magnus. Que esto nos da la explicación de por qué la pelota puede curvarse en el aire. Una vez más, como en el podcast de fútbol, el efecto Magnus presente. Hemos hablado en el podcast de fútbol, me parece que ¿cuál otro? ¿En el de voleibol? En el de voleibol. En el de básquet no sé si lo llegamos a mencionar. Creo que sí. Pero no tanto sobre el efecto Magnus. En ese fue un poco, o sea, estaba presente, pero había otros muchos más efectos dentro de la trayectoria de ese balón. Creo que ahí hablamos más sobre la rotación que tenía el balón al momento de lanzarlo con la mano. Pero en pocas palabras, mientras más rápido gira la pelota, más cambia su trayectoria. Por eso los golpes con efecto hacen que la pelota baje más rápido y se mantenga dentro de la cancha. Dato curioso, un saque profesional puede superar los 200 kilómetros por hora. Eso significa que el rival tiene menos de medio segundo para reaccionar. Volvemos ahora mismo, la reacción en todos los deportes. Sí, y también es interesante ver cómo todos los deportes de pelota, en este caso recuerdo que también hablábamos de esto en el béisbol, la velocidad que puede llegar del impacto, ¿no? Claro. Y ahorita recordando, no sé si alguno de ustedes me entienda, yo tuve un juego, cuando era niño tenía el Kinect. No sé si lo tuviste. Claro, sí. El del Wii. El del Xbox. El del Xbox, perdón. Y venía con un juego que se llamaba Adventure Rush, algo así me parece. Y en ese juego podías jugar a deportes. Sí. Y recuerdo que en el tenis, cuando sacabas, siempre los saques eran muy rápidos. Y si lo sacabas a más de 200, te ponía incluso una flamita en el número, ¿no? De que habías hecho un saque muy, muy rápido. Oye, pero tú sí tenías que darle ahí con fuerza en el Kinect. Sí. Más o menos, o sea, sí tenías como que la técnica de pegarle al Kinect para que te leyera bien los sensores, porque como no era como el Wii, que ves que tienes como... Sí, el controlcito, como el gatillo, sí. Y le pegas. No, en el Kinect era, pues, o sea, lo que detectaba el sensor de movimiento, no tenías nada más. Entonces, sí, tenías que tener el truco como para pegarle. Bien, amigo. Oye, pues, ¿qué te parece si seguimos hablando de algo muy interesante? Sí. Que ahorita lo mencionaste con el tema de la pelota, que es el cerebro y los reflejos. También es un tema que hemos abordado, en el primero que abordamos eso fue en la Fórmula 1. Sí. Pero bueno, aquí en esta parte es donde se pone más interesante, porque el tenis no es solo físico, sino que también es un deporte mental, como muchos. El cerebro tiene que predecir la trayectoria de la pelota, cómo rebota, cómo va, decidir el tiempo, el golpe y coordinar movimientos del cuerpo en cuestión de milisegundos para poder responder a ese tiro. Volvemos a lo mismo, el
el tema de la reacción en cuestión de segundos y coordinar sobre todo tu cuerpo, como bien lo dices. No, y esto precisamente que lo dices es importante porque involucra la percepción visual, memoria muscular. De hecho, un dato curioso que tenía es que los jugadores profesionales pueden anticipar hacia dónde irá la pelota incluso antes de que el rival la golpee. Basándose en pequeños movimientos del cuerpo, es como si pudieran adelantar un poco el tiempo y en realidad solo están prestando atención en el entrenamiento y hacen un procesamiento cerebral avanzado. Creo que es igual como el tema de, puede ser un poco la memoria muscular que tiene tu contrincante hacia ti, porque tal vez practican el mismo deporte, saben las técnicas del saque, entonces como que eso los puede ayudar. Sí, y también manera, ¿no? Saber incluso que tú, si vas a hacer un movimiento, no sé, cuando tiras un revés, mueves más la pierna, pues tal vez tu rival haga ese mismo movimiento, por lo cual pues al final puedas predecir el tiro o a dónde va ese tiro. Amigo, la verdad me sigue sorprendiendo lo mucho que sabes de todos los deportes. Hace unos episodios del box, del americano, de la Fórmula 1, de todo. El revés, ¿qué es el revés? ¿Es un saque al revés o cómo es? No, al final, por ejemplo, es cuando le pegas como a contrapiés. Un golpe normal es así. Uh-huh. Y cuando das un revés es cuando le pegas, claro. Algo así. Ok. Sí. Digamos que no es la posición natural. Ok. Pero bueno, sí, no sé si nos quieras comentar algo sobre otras cosas que hayas... Que, pues a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo del revés, el tema del cuerpo. Y es justo el siguiente tema que vamos a hablar. O sea, el cuerpo en acción creo que también habla de muchísima resistencia, de muchísima fuerza y sobre todo de explosividad. Amigo, tú practicas pádel y sabes cómo es el juego de ir, venir, correr, estar de un lado a otro porque tienes que pegarle a la pelota, tienes que rescatar tal vez el punto. Entonces, es muy similar el juego y aquí entra un papel muy importante del cuerpo porque durante un partido un jugador puede recorrer entre 3 y 5 kilómetros. ¡Wow! Es bastante. Y la cancha es muy pequeña a diferencia de otras canchas como la de americano, como la de fútbol, como la de básquetbol. Imagínate estar corriendo 3 a 5 kilómetros en un solo partido en una cancha muy, muy pequeña. De hecho, yo había leído algo de ese tema, que también esto hace propenso mucho a las lesiones musculares. En este caso, la lesión de ligamento cruzado o la lesión de talón de Aquiles. Esa no la sabía, hermano. Que puedes tener rupturas porque al ser una cancha muy pequeña y correr tanto, todo el rato estás haciendo cambios de dirección. Todo el rato estás yendo de izquierda a derecha, de atrás para adelante. Siempre estás involucrado en tu cuerpo está haciendo movimientos bruscos que a veces si no tienes un calentamiento adecuado o si ya traes alguna lesión, algo resentida, pues puede ocasionarte una lesión peor. Claro, el desgaste energético es muy alto, similar al de otros deportes de alto rendimiento, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Hablando ahorita de todo esto, el saque, por ejemplo, no depende solamente de un brazo. Es una cadena de movimiento que involucra piernas, cadera, tronco, hombro y, por supuesto, el brazo. Todo esto se coordina, para generar potencia y precisión al momento del saque. Es por eso que llegan muchas veces las lesiones. Sí. Es como, por ejemplo, en el béisbol, la lesión más común es en el hombro. Okay. Por el tema del saque. Que imagínate lanzar una pelota como a 80, 100 kilómetros por hora. El desgaste que tu hombro sufre, pues sobre todo porque, bueno, esto ya es otro deporte, pero lo quiero aclarar, el cuerpo muchas veces no está diseñado para algunos deportes, el cuerpo no está diseñado para tener tanta fuerza, para sacar cosas con tanta fuerza, entonces es por eso que las lesiones llegan a un punto muy, muy, pues muy grave, ¿no? En el mundo deportivo. Sí, por eso siempre hay lesiones. Y también en este deporte es importante hablar de la tecnología y la ciencia moderna que hay acá. La ciencia también ha cambiado el cómo se juega este deporte, ya que hoy en día existen sistemas que utilizan cámaras para determinar si una pelota fue dentro o fuera con gran precisión, lo cual es similar exactamente al VAR del fútbol. Y yo recuerdo que también en el Kinect ya aparecía esto, porque cuando hacías el saque mal te ponía la gráfica, la animación de cómo había caído afuera de la línea el saque o por qué tu punto no era válido, ¿no? Pero también después de todas esas cámaras se han implementado sensores en las raquetas. Estos analizan la velocidad del golpe,
que el punto de impacto y el tipo de efecto. Esto permite a los jugadores mejorar su rendimiento con base a datos y no solo en experiencia. O sea, ellos pueden saber si le pegamos así, la pelota sale más duro, o si hago tal efecto, puede ser que tenga una curva que confunda al rival. O sea, sabes que es muy, muy interesante cómo es que en una pelotita, una raqueta puede existir todo este tipo de tecnología. O sea, es muy, muy importante y muy interesante cómo es que todo va de la mano, ¿no? Así como evoluciona la tecnología, también van evolucionando la manera de hacer el deporte, la manera de practicarlo. Y cómo al final esta tecnología se aplica de una manera muy orgánica al deporte, porque no estamos inventando nuevas reglas, no estamos inventando nada más, sino que lo aplicamos en una manera que tanto funciona para que tú como jugador puedas mejorar tu técnica, puedas entrenar de una manera distinta, pero también funciona, si lo ves por el lado del entretenimiento, para que el deporte no sea tan aburrido para el espectador, porque aquí puedes meter más la polémica, puedes meter más este tema de que vamos a revisar, vamos a ver a cuánto salió ese disparo, ¿no? Claro que sí. Oye, amigo, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de todo esto, ¿tú alguna vez has sentido que sí has tenido un saque muy, muy fuerte en el pádel? Una vez sí sentí un saque muy fuerte, muy bonito, porque pasó justo casi pegando a la red. Pero la verdad, en su mayoría, los saques que hago son más recreativos. Okay. En los profesionales dicen que desde el saque empiezan a atacar al rival, pero pues yo en mi caso, que juego más de manera amateur, desde el saque pues nada más estoy dando juego a la pelota. Como ¿no? Divirtiéndote. Oye, aprovechando que tú practicas un deporte similar al tenis, ¿no? Que es el pádel, ¿qué efectos positivos has visto en ti, por ejemplo, en el tema de la salud? Mira, al final, en tanto mente y cuerpo, en este caso la coordinación ha aumentado mucho, ¿no? Porque al final el tema de que tienes que moverte con los pies y tienes que moverte con la mano hace que te tengas que coordinar y ayuda, ¿no? Incluso también, bueno, muchos dicen que contribuye a la vida más sana, que creo que es lo que todos los deportes hacen, sí, ¿no? Pero también en esta misma de que he tenido efectos positivos, pues también he tenido efectos negativos, ¿no? Ya que acá yo tuve una lesión en la mano, te acordarás, hace un año. En este caso fue por una caída. Intenté cambiar el cambio de dirección. Intenté hacer el cambio de dirección, me mandaron la pelota al otro lado. La cancha digamos que está un poco húmeda al aire libre. Me resbalé, caí y me fracturé el quinto metacarpiano, que es un hueso que está aquí en la mano. Es el de por acá. Entonces tuve esa ruptura del hueso. Ya afortunadamente no fue cirugía. Estuvo todo tranquilo, pero sí tuve la mano inmóvil un buen tiempo. Y también yo he escuchado que más personas se han lesionado el codo. De hecho, yo tengo un amigo que practica que para evitar esas lesiones se pone una codera. Y también el tema es que las rodillas o las lesiones en el hombro son comunes. De hecho, las rodillas y lo que te digo del talón de Aquiles son problemas que también yo he escuchado en este deporte. Lo del tendón de Aquiles lo he escuchado mucho más en el tenis que en el pádel, porque al final el desgaste del tenis es mayor. Pero las lesiones en la rodilla sí son comunes en los dos deportes, porque te digo, como constantemente andas en un movimiento, tal vez en el fútbol puedas correr un poco más y todo, pero los cambios de dirección que haces son menos bruscos, la tensión que haces mientras corres eso es menor. Claro, y sobre todo porque es una cancha muy pequeña para hacer todo ese cambio de juego en muy poco tiempo. La reacción del cuerpo, como lo veníamos mencionando anteriormente, es en cuestión de milisegundos. Y también la pelota, creo que es una pelota muchísimo más rápida que una de básquetbol, que de fútbol. Ah, claro, porque en este caso el tamaño más similar que podemos nosotros comparar a una pelota es con la pelota de béisbol, ¿no? Sí. Pero también la pelota de béisbol es más pesada. Sí, de hecho, no sé si ustedes han visto alguna imagen de una pelota de béisbol desarmada o descosida. Aquí estará apareciendo una foto ahí. Tiene como un hueso adentro de la pelota. Entonces esto hace que también un golpe sea más duro. O sea, hay gente que incluso se ha podido lastimar de solo que le peguen con una pelota de béisbol. Mientras que con una pelota en este caso pádel o tenis, son muy suaves. También esto se debe a que cuando están en la lata se tienen como empacado al vacío, que hace que los materiales se vuelvan más elásticos. Ok. Entonces, en este caso, de hecho, yo sé que una pelota la puedes ocupar cierto número de veces antes de que caduque. Cuando la abres tú del tubo, que... ¿Tiene fecha de caducidad? Sí, de hecho la puedes ocupar, o sea, a ver, yo lo practico de una manera muy amateur y reciclo las pelotas porque, pues, la verdad no... Sí, no, como de, ya venció la pelota. Ajá, o sea,
no voy a andar comprando pelotas. Mientras boten, yo las considero que sirven. Pero muchos otros sí es de que compras la lata, e incluso en lo profesional lo haces así, porque después de un cierto tiempo pierde esas propiedades elásticas, lo cual hace que el rebote sea distinto, la velocidad pueda ser menor, e incluso también como que pueda el aire desviar un poco más la pelota. Esa no me la sabía. Entonces, por eso es importante, si ustedes van a un supermercado, que ahí venden siempre este tipo de material o este tipo de pelotas, véanlas, y es como una especie de lata. Es como una lata, de hecho incluso la tienes que destapar. Y esto es porque vienen empacadas bajo presión, lo cual pues hace que la propiedad o que el tiempo que están en el empaque no se desgaste los materiales de la pelota, ¿no? Entonces también eso es importante decir en este tipo de deportes. Es muy cierto, amigo. ¿Qué les iba a decir? Yo no sabía que tenían fecha de caducidad. Por ejemplo, los balones como el de fútbol, básquetbol y americano, me parece que mientras te sigas sirviendo no hay ningún problema, no hay mayor problema alguno. Esos balones no, o sea, al final los materiales son distintos, porque estamos hablando de que de entrada este balón pues es o sea, los balones de fútbol, todos estos se rellenan con aire, tienen una cápsula que es de plástico, me parece, la cápsula que tienen los balones. Entonces, mientras no salga un chipote, te sirven. Pero aquí en el tenis, al no ser un balón que esté relleno de aire y tenga otras propiedades distintas, sí tienen una fecha de caducidad. Digo, normalmente, cuando tú juegas en amateur, ya sea que juegues pádel, ya sea que juegues tenis, esto, pues, es más a sentir que la pelota ya no sirva muy bien. Pero si ya estás en una situación profesional, ahí sí casi por partido tienes que abrir un nuevo set de pelotas. Oye, amigo, y por ejemplo ya para tener ahí como la platiquita que siempre tenemos, porque ahorita creo que hemos sido un poco técnicos, ¿por qué decidiste jugar pádel tú, amigo, y no tenis? ¿No te llamó la atención? ¿Fue algo...? La verdad, yo decidí empezar en el pádel porque de entrada porque vi las raquetas en descuento, porque son carísimas. Sí. Son carísimas las palas, y en una tienda que no vamos a mencionar el nombre para no hacer patrocinio, las vi en muy buen precio. Vi una promoción que estaban al 2x1 casi. Entonces digamos que el precio estuvo cordial. Las compré en este caso con mi papá y nos pusimos a practicar. También por la disponibilidad, hoy en día se ha vuelto mucho más... ¿accesible? No accesible, pero más común el pádel que el tenis. Claro. Entonces, si buscamos canchas de pádel hay bastantes, mientras que de tenis es más difícil conseguir. Entonces, por estos pequeños factores, empecé a practicar el pádel. Digo, tampoco lo hago de una manera muy profesional. Pero lo practicas. Sí. De hecho, yo normalmente voy a unas canchas que son públicas, están afuera del Sench, de aquí de la ciudad de Puebla. Uh-huh. Y al final, con esas canchas es donde más juego, la verdad. Muy interesante. Yo, la verdad, quería practicar tenis en su momento, pero aparte, como dices, las canchas son muy complicadas de accesar. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos las canchas, pero están hasta Ciudad Universitaria. Sí, y también, o sea, no sé, estoy dando datos sin tener mucha información, pero creo que las canchas que tú accedes en Ciudad Universitaria, la mayor parte del tiempo son solo para que entrenes con coach. Y claro, entonces también un juego como que 1-1 es difícil que se preste. Claro, y sobre todo, sí, es un deporte un poco complicadillo. No dudo que sea bonito el deporte, ¿no? Pero sí es un deporte igual, muy... Algo complejo. Sí, claro, sobre todo por el tema de la cancha, el tema de las raquetas que son un poco caras. También yo no sabía que tenían fecha de caducidad las pelotas. Pero muy interesante. Dicho, a ver, amigo, vamos a cambiar un poco la dinámica del podcast. Vamos a buscar uno que otro dato curioso del tenis. ¿Cómo ves? Ok, perfecto, los vamos discutiendo. Sí, a ver, creo que es un deporte que nos puede sorprender. A ver, vamos a ver 10 datos curiosos que no sabías sobre el tenis. A ver, te voy a decir el primero. El primero dice que antes las pelotas de tenis no eran amarillas. El tenis se jugaba con pelotas blancas hasta que gracias a un estudio se dieron cuenta de que las pelotas amarillas eran más fáciles de ver para quienes veían los partidos a través de la televisión. Es algo que no solamente pasa en el tenis, sino también en otros deportes, como el fútbol. Sí, y ese dato lo había escuchado, pero no lo tenía confirmado, entonces no quería desinformar aquí al podcast. Pero lo había visto, me parece que en TikTok, que precisamente fue para el público. Y después cuando se transmitía por televisión, también
ahí fue donde sí se confirmó que el color amarillo, bueno, amarillo-verde fosforescente, Sí. es bueno porque al ser un deporte en el que también la pelota va muy rápido, imagínense una pelota blanca se pierde más a la vista. Claro, de hecho también es algo que pasa en el fútbol. Para los que no sepan, se van a enterar ahorita, en el fútbol en países como Inglaterra o Estados Unidos, llega la temporada de invierno, en donde cae nieve. La pelota normalmente tiende a ser un color blanco con unas variaciones y con un diseño alterno. ¿Qué es lo que pasa? En estos lugares lo que hacen es que la pelota se vuelve naranja o amarilla, justamente para que el jugador pueda ver la pelota. Y el público la pueda distinguir. Claro, porque se pierde mucho la pelota en la nieve. Entonces, un buen dato curioso. Sí. A ver, ¿quieres leer tú el segundo? Ahora vamos a leer el segundo. A ver, vamos a ver qué tal. Dice, el tenis moderno es la evolución del real tenis, un deporte que nació en Francia y que se llamaba el juego de la palma. Se practicaba en lugares con superficies de madera o piedra. ¡Wow! Interesante, ¿no? No sabía. Pensar que también, o sea, imagínate practicar en una superficie de madera. No sé si qué tan contraproducente sea para las rodillas y más lesiones hay ahí. Claro, sobre todo por el impacto y la fuerza que haces al tener esos cambios Sí. de dirección. Yo creo que también por algo se cambiaron los materiales. A ver, ahí te va otro dato curioso, amigo. Dice, tenis viene de tenis, valga la redundancia, en inglés, que viene de la palabra francesa tennis. Se le designó esta palabra ya que cuando los jugadores lanzaban la pelota decían tenés, que significa ahí va. ¡Wow! Está profundo el origen de ese de del nombre. la palabra de ya lo tenis, decías ¿no? como argentino, ¿no? Tenés. Tenés. Sí, a ver. Dije, ay, ¿habrá otro deporte así que tenga como la variación del nombre? No sé. Nunca había escuchado. En los siguientes episodios vamos a investigarlo A ver qué tal. para mencionarlo. Otro dato de los que tengas ahí que te haya interesado. A ver, amigo, ve este. Ok, vamos a ver este. Anteriormente las raquetas de los tenistas eran más pequeñas y estaban hechas de madera. Las cuerdas de las raquetas provenían del tejido del intestino de la oveja. Ofrecían unos 450 centímetros cuadrados. Ahora, como se sabe, las raquetas son de fibra de carbono o aluminio y las cuerdas son de un material sintético. ¡Wow! Creo que no solamente ocupaban esta parte de ¿qué? Del borrego, ¿no? Sí. De la oveja. De la oveja. Antes, igual los balones, la válvula. Era una vejiga, ¿no? Me parece. Sí. Por eso luego era como cafecita en algunos balones. Ajá, era la cámara, ¿no? Del balón, era la vejiga de también las ovejas. Sí, eso era muy cierto. También la válvula en donde metías como el pivote para echarle aire, también era parte de... No, cómo han evolucionado los materiales, ¿no? Y, o sea, siento que hoy en día sería un poco salvaje ver el deporte si tienes esas condiciones en el equipamiento de los deportistas. Claro, y aquí tomamos un punto que ya veníamos hablando, que fue el que mencionaste, el tema de la tecnología y de la evolución. O sea, cómo es que, así como vamos evolucionando nosotros, también va evolucionando el deporte. O sea, imagínate seguir jugando con una raqueta que tiene, que tiene parte del intestino, ¿no? De la oveja, o sea, sí... No sé, pero a mí me daría un poco de asco, la verdad. Sí, la historia, ¿no? Imagínate. Si ¿quieres leerte otro dato para ir finalizando? Para ir finalizando este episodio. A ver, vamos a ir a ver cuál está más interesante. Mira, el partido más largo de la historia ocurrió en Wimbledon 2010 y en él se enfrentaban el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut. En total duró 11 horas, 5 minutos y 23 segundos. Se disputaron 183 juegos. El ganador fue John Isner. Wow, o sea, valió la pena pagar ese boleto. Estamos de acuerdo. Pues no sé, amigo, ¿tú te aventarías un partido de 11 horas? No, o sea, no me lo aventaría, pero bueno, por lo menos tenías 11 horas de espectáculo. Sí, imagínate. Pero aparte, imagínate la fatiga de 11 horas estar ahí parado jugando, o sea... Hermano, es que, por ejemplo, sé que ya no estamos hablando de fútbol, pero es una nueva regla que implementaron, el descanso de cada cuarto o cada... Ajá, sí, que es el descanso de hidratación. Exacto. Si aquí ya se hizo el descanso de hidratación, imagínate haber jugado un partido de 12 horas. No, y luego también nos estamos hablando de que el tenis, al ser un deporte 1 versus 1, es más intenso a veces que el fútbol. Imagínate cómo quedaron al día siguiente con algún dolor, Bueno, ese mismo día, depende de qué hora se haya jugado, porque pudo haber abarcado 2 días ese partido. Madre mía, sí. Pero para ir finalizando, amigo,
nos quieres Pues decir? bueno, como siempre, la próxima vez que vean un partido de tenis, recuerda que no solo están viendo un deporte, están viendo física, biología y tecnología en acción. El tenis no solo es un juego, es ciencia en movimiento y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio. Así que, adiós. Adiós, amigos.